Mientras tanto, la coordinadora señala que debido a que no se lograron acuerdos concretos, no rebajarán sus acciones, se mantendrán en alerta máxima. No modificaremos nuestro plan de acción. No cambiaremos la ruta de acumulación de fuerzas al interior de la coordinadora y con nuestros hermanos de las organizaciones sociales, académicos, intelectuales y todos aquellos que estén dispuestos a luchar por la defensa de la educación pública. Pues tienen a la educación pública al extremo de esa plancha donde los piratas aventaban al agua a los condenados. Se tardó mucho el gobierno y cuando apareció dio la imagen de represión, porque ahora en el mundo entero, fíjate, son maestros. Ese es el problema, como cuando decíamos de los de Ayotzinapa, eran alumnos. Estos hombres, al ver de qué manera se organizan las autoridades para combatir esa rebelión, sale perdiendo el gobierno mexicano. Todas sus imágenes son de violencia. De violencia y que además a grupos que son importantísimos para la sociedad. Estudiantes, en el caso de Ayotzinapa, no queda, tú lo has mencionado en otros momentos, queda muy claro el asunto de que el gobierno persigue a los estudiantes. Al menos, si alguien no está bien enterado de lo que sucede aquí, te compras esa versión a nivel internacional. Y ahora te compras la versión de que reprimes a los maestros, que son, en cierto modo, en quienes está el futuro del país. Aun cuando no sea cierto, porque bueno, por todo lo que hemos visto últimamente sabemos que desgraciadamente los muertos que no eran profesores, era gente de las localidades, que eso es muy grave también. No le quita importancia y gravedad al asunto. Pero la venta de la noticia y de la información hacia el exterior, la gente ha logrado vender muy bien el asunto de, miren, en México hay una represión contra los maestros. Y ahí están las imágenes. Ahí, claro. Y cuando se habla de 8 muertos, no se... No, exactamente. Sí, no se investiga. Aclara, no más, hay 8 muertos. Tú oyes en Alemania, no sé, Angela Merkel que le está viendo la tele decir, pues son los maestros. No ha de pensar, serán un grupo de infiltrados que provocaron al gobierno y nadie sabe de quién tiró primero. No creo que se lo pregunte. Miles de trabajadores y jubilados de la educación, integrantes de organizaciones civiles, aparecieron ayer en Zacatecas, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Chihuahua, Baja California y el Estado de México, ¿Cuál es su nombre? respaldando al magisterio de Oaxaca. Lo que tú señalabas que Manelik había advertido aquí, de cómo van unificándose y formando una estructura muy firme. Todos, en este país ya, todas esas fuerzas vivas están unidas. Sí. ¿Pero contra qué? ¿Contra quién? Contra la autoridad. Pues sí. Sí. Estados que nunca participaban. Y particularmente contra Peña Nieto. O sea, no es el gobierno en general, es Peña Nieto. Yo te aseguro que no tarda nuevamente en salir, que ese siempre ha estado presente, el grito de renuncia. Y yo creo que todo este tipo de grupos que se han ido sumando estarían contentísimos con la renuncia de Peña Nieto. Sin pensar que, y desde mi perspectiva, la renuncia de Peña Nieto no soluciona absolutamente nada. Quizá distiende, quizá calme, pero el problema no es Peña Nieto. El que esté ahí está gobernando con un sistema que ya dio de sí, ya no da más ese sistema. Y si no cambia las estructuras, puede llegar Jesucristo a gobernarnos y va a fracasar absolutamente. Y le van a armar manifestaciones en frente de los pinos.
Ya no es el personaje, ya no es la persona, es la estructura política de un sistema que está totalmente agotado y eso no lo han querido ver ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD. Todos ellos siguen creyendo que el sistema político funciona y que son los hombres los que están fallando. Y yo creo que no. Yo creo que ya ese sistema ya falló. Ya, se acabó. Son 80 años, 86 años del mismo sistema. Pero eso pinta un panorama muy peligroso. ¿Quién ahora encabezará las gubernaturas de este país y el Congreso y la presidencia? Le digo, además tiene una inercia enorme. No va a desaparecer de un día a otro, aun cuando digan que está agotado. No, saca fuerzas de su pasado, como dice José Alfredo, y se impone. Pues quién sabe, porque ya el ánimo que priva entre todos los mexicanos está muy decaído. Hay desorganización, hay desaseo, hay descuido, hay desatención. Estamos perdidos. Y yo creo que el hartazgo social de hoy es peor que, por ejemplo, el que llevó a Fox a la presidencia en el 2000. Porque como quiera que sea, en el 2000 habíamos salido de la crisis del 94. La seguridad, o sea, el país no estaba en llamas en términos de inseguridad como ahora. Finalmente había una estabilidad mayor, la economía estaba ya estable, la seguridad estaba estable. Ahorita está totalmente reventado todo, salvo la economía que pues depende. No estamos propiamente en una crisis, pero vamos en los vaivenes del mundo. Pero yo creo que el hartazgo, y ahí lo notas, o sea, la gente se está sumando a causas que quizá en otro momento no hubieran apoyado. Y no es a favor de, es decir, no creo que la mayor parte de los grupos estén a favor de la gente y de sus líderes. Están en contra del gobierno y de lo que está haciendo y de cómo lo está haciendo. Por eso, y van a optar por un cambio. ¿En manos de quién van a dejar Esa es la las pregunta. cosas? Ese es el grave riesgo. El gobierno de Estados Unidos alertó a sus ciudadanos que viajen para que tomen precauciones por falta de combustible que se ha registrado en diferentes puntos. En un documento que emitió el consulado en Ciudad Juárez, reconocen que los riesgos para quienes arriben por vía terrestre debido al cierre de estaciones de servicio y largas filas para cargar. Eso, desde luego, en los últimos días se ha acentuado como saldo del desabasto de combustible, bloqueos en carreteras, el fenómeno de compra excesiva de gasolina comenzó cuando algunos usuarios se percataron de que no hay servicio en todas partes y entonces viene lo que se llama compras de pánico, que desequilibran totalmente la situación. Es muy difícil comprar gasolina de pánico. Necesita uno los recipientes adecuados, los bidones. Pero, pues, o sea, necesita hacer una inversión para poder hacer una compra de pánico. Pero acuérdate cómo sucede. Cuando te dicen que va a haber un aumento, la gente va a llenar, aunque hagan horas, aunque te ahorres 15 pesos. Y está diciendo, bueno, quizá la persona que no tiene recursos, 15 pesos es mucho, porque con eso compras unas tortillas, 2 huevos. Pero el que tiene un automóvil para irse a formar a una gasolinera y hacer ese tipo de compras de pánico con filas, porque le van a subir al otro día 1 peso o 2 pesos, pon tú, a la gasolina, es verdaderamente... Centavos. Exacto. O sea, ¿cuánto te puedes ahorrar con un tanque lleno de gasolina? Si te suben 3 pesos, ¿qué? ¿40, 50? Tampoco es como para decir, híjole, acabo de hacer el negocio de mi vida o el ahorro de mi vida. Pero es como la psicosis social, el ánimo, ¿no? Sí, se hace, se lanza la gente. Lo hemos visto.
Eva Amaya Hernández, de 59 años, nos llama de satélite. Alejandro Rosas, ¿por qué siempre presentas el problema y no marcas una solución? Tienes un gran arma que es el micrófono y solo espantas a la ciudadanía. Para ti, el único partido que puede solucionar es Morena. Caray. Y para mí y mucha gente, Andrés Manuel López Obrador es un gran peligro. Creo que no te oyen. No, porque bueno, Oyen yo he lo sido que aquí quieren el lamebotas del gobierno, chayotero, o sea. No, así de que elogies a López Obrador. No, pero además yo creo que cuando me refiero a que el sistema ya dio de sí, es todo el sistema, no nada más el PRI. O sea, creo que lo que se construyó aquí como sistema para gobernar ya está agotado. Y en ese sistema entra el PAN, el PRD, Morena, los principales líderes. Por eso lo que decía Héctor hace rato, la gran pregunta es ¿qué vamos a hacer en el 18? Porque yo tampoco iría con un López Obrador que hace 2 días... ¿Cuál es su nombre? Yo todos los días me levanto pensando si no estoy en la lista de ya ser también de la mafia del poder. Porque ahora arremetió hace 2 días contra... A Mancera le llamó pelele. Vamos a ver si no es un pelele de la mafia del poder y no nos deja llegar al Zócalo el domingo. O sea, ya está en ese momento que me recuerda tanto como la época soviética, donde todos eran enemigos de la revolución. Ya no hay lugar para la mesura, ya no hay lugar para tomar las cosas con calma, para la serenidad. No, yo también creo que López Obrador está radicalizándose nuevamente y para mí de ningún modo es opción. El problema es qué vamos a tener para el 18, porque alguien vamos a tener que elegir. No hay manera de ir por un príncipe extranjero como en la época de Juárez y ve cómo le fue.